Pues bueno, María nos trae un trabajo también súper novedoso y súper interesante. Yo por lo menos nunca había visto ni leído nada sobre el tema. El trabajo de María es sobre el contact improvisación como herramienta terapéutica en sexología, ¿vale? Bueno, ella es madre, ginecóloga y bailarina. Me imagino que esto se interrelaciona y no tiene por qué ir en este orden, ¿no? Bueno, le entusiasma el contact, improvisación, por sus múltiples facetas, que ella destaca la capacidad de cambio social que puede tener el contact en este caso y el cambio social y personal. Y bueno, estudiando sexología se ha dado cuenta de lo valioso que podría ser integrar esta disciplina, esta danza, en un proceso terapéutico individual o de pareja. La hipótesis de mi trabajo es que los beneficios físicos, emocionales y psicológicos del contact son valiosos para una persona que quiera trabajar su sexualidad. Como objetivo principal tengo analizar la influencia del contact en la terapia sexual y como objetivos secundarios escoger entre todo lo encontrado sobre contact únicamente aquello que tenga relación con sexualidad y con terapia. También elegir los principios y características del contact que apoyen mi trabajo, investigar sobre lo publicado sobre danzaterapia, también sobre sexualidad somática y sus coincidencias con mi hipótesis, e intentar idear una propuesta práctica. En cuanto a la metodología, contaros que se asemeja bastante al método de observación participante usado por antropólogos, en el cual el investigador se familiariza bastante con un grupo de individuos y con sus prácticas a través de una participación intensa y a lo largo de un periodo de tiempo extendido. Por eso la información para elaborar este trabajo proviene de mi propia experiencia como bailarina de contact, de los artículos de revistas de danza, de tesis y de trabajos de final de máster que he encontrado, así como de varios libros. En cuanto a la pregunta de qué es la danza contact improvisación, que para abreviar y más coloquial voy a decir contact, pues si atendemos a su nombre literal es improvisar en contacto, es decir, bailar libremente con otras personas manteniendo un punto de contacto en algunos momentos que puede ser más ligero o puede suponer un intercambio de peso mayor. Y en función de las fuerzas físicas aprovechadas, bien sea la gravedad, la fuerza centrífuga o centrípeta, pues el baile resultante es diferente. El contact nació como una investigación y así sigue siendo para cada contactera, que aprende desde la experiencia corporal, integrando poco a poco los principios del contact. Y esto es lo que quería hacer mención, que se relacionaba con el trabajo de la compañera anterior, un poco, ¿no? Un trabajo sobre el cuerpo y sobre una meditación en movimientos, de conocer al contact también. Y tiene otras series de características que os voy a ir contando. Si nos fijamos en la relación entre el contact y la sexualidad, pues hay muchas maneras de abordar la sexualidad en contact. Ha habido publicaciones y reflexiones que van desde inhibirla a que sea el único interés, con todo el abanico de posibilidades en medio. Para el fundador del contact, que es Steve Paxton, pues un cuerpo polarizado por un interés sexual es un cuerpo menos disponible. Y por eso su propuesta es la de inhibir la sexualidad cuando se está bailando contact. ¿Y por qué? Para poder centrarse en el movimiento per se, en otros estímulos, estar alerta a las cosas de situaciones de riesgo que puedan surgir y para tener lo que la otra compañera llamaba pues la atención plena en lo que está pasando en el movimiento y en esa investigación improvisada. Pero hay otras posturas, que es la que se defiende en este trabajo, como la de Keogh, en la que la sexualidad puede ser un poco más de la investigación cuando se baila contact. Y de ahí nacen pues, los principios y los intereses y las aportaciones que para mí tiene el contact para la terapia sexual, que voy a ir relatando.
Entonces, los principios del contact e improvisación aplicados a la terapia sexual podrían ser 3. El primer principio es no enjuiciar, que supone aceptarse a una misma y a las demás. Una persona que practica contact regularmente y a la vez realice una terapia sexual es más probable que acepte su imagen corporal como válida para disfrutar de la sexualidad independientemente de los cánones de belleza. Y esta idea trasladada a la pareja pues supone aceptar los comportamientos, las cualidades, los problemas que pueda haber en pareja, donde las posibilidades de acuerdo serán mayores. También de este primer principio, no enjuiciar, se deriva la idea de la no jerarquía, que aplicada al género podría ayudar a desmontar mitos sexuales relacionados con el mismo, como son que el hombre es el activo experimentado y la mujer la pasiva sumisa, que aparece en ocasiones en sexualidad, en terapia, como vemos, pues por ejemplo en un hombre eyaculador precoz, heterosexual, que siente una gran presión por la responsabilidad de tener que satisfacer a su pareja. O también en un caso de anorgasmia femenina heterosexual, donde se tiene la creencia de que el responsable de su placer es el hombre y no ella misma, ¿no? Si nos atendemos al segundo principio de contact, que es estar en el presente, y hace referencia a la atención plena, que se es más consciente cuanto más se tiene la atención en el presente. Su aplicación promueve dejar de hacer, y este aprendizaje será especialmente beneficioso para las personas obsesivas. Estar en el presente mejora la escucha corporal y como consecuencia poder identificar los bloqueos del cuerpo, así como qué ejercicios o posturas pueden soltarlos. La persona se reconecta con su cuerpo, con sus necesidades, y esto repercuta positivamente en sus experiencias sexuales. Por otro lado, estar en el presente promueve la espera. En el contact es una herramienta que se utiliza, que trabajamos y que respiramos y que puede ser muy positiva para la terapia sexual, por ejemplo, para el ejercicio de parada-arranque para pacientes con eyaculación precoz, ¿no? Como estar familiarizados con el hecho de la parada y que para ellos es beneficioso para reconocer la sensación inminente de eyaculación y que vayan siendo capaces de controlar su eyaculación y que deje de ser una cuestión preocupante, ¿no? En las clases de contact se suele empezar con un ejercicio que se llama el despertar del cuerpo, que es muy similar al placereado. El despertar del cuerpo es en parejas, una de las participantes está totalmente tumbada, relajada, vestida, y la otra toca y manipula su cuerpo poniendo atención en los tipos de contactos y en cómo el cuerpo se articula, se mueve cuando ella lo está manipulando. El rol más activo pues aprende sobre los tipos de presiones y sobre movimiento, y el rol más pasivo aprende a relajarse y abandonarse a las sensaciones, y después se intercambian los roles. Tanto el placereado como el despertar del cuerpo buscan el abandono a las sensaciones y la investigación de los sentidos. En el caso del placereado, con el objetivo de la búsqueda del placer sexual, y en el caso del despertar, con la exploración del movimiento. Además, para el rol pasivo, puede suponer estar en clave erótica si aprende a identificar los tactos que más le gustan y se familiariza con la comunicación no verbal al expresar si algo no es de su agrado. En cuanto al tercer principio del contact aplicado a la terapia sexual, es la autorresponsabilidad y responsabilidad compartida, que supone reconocer y respetar los límites físicos, emocionales, psicológicos propios y ajenos. En cuanto a la autorresponsabilidad, el contact propicia la conexión con los deseos propios y genera estrategias dentro de la danza para conseguirlos. Esto, trasladado a la sexualidad, es priorizar el deseo propio sin olvidarse de la compañera, lo que es
el concepto de egoísmo positivo. En cuanto a los límites compartidos, las posibles aplicaciones para la terapia sexual son varias. Primeramente, se aprende a poner un límite a través de la danza, por ejemplo, a poner fin a un baile. Pues después en una relación sexual se quiere poner un límite, probablemente sea más fácil. Esta vivencia es útil para las personas con miedo al rechazo a la pareja si expresan sus preferencias. Por otro lado, será útil para personas indecisas, ya que podrán experimentar el decir que sí a un baile, a una persona con su cuerpo, con su actitud, y conseguir bailar con ella o de la manera que desean. Esta característica es especialmente positiva para las personas con deseo sexual inhibido. Y por último, también será ventajosa si a la persona le toca lidiar con que la rechacen. Por ejemplo, para personas narcisistas o impulsivas les viene bien que exponerse a la frustración durante la danza a este rechazo. El consentimiento también nace de este tercer principio y está muy presente en la danza contact por las características de la danza en sí, ya que hay que actualizar constantemente las posiciones que no son predecibles y eso supone un consentimiento no verbal y constante entre las practicantes. Trasladado a la terapia sexual, supone estar más familiarizada con el consentimiento y más tolerante probablemente la forma de relacionarse con la pareja. Si nos detenemos a analizar el contacto físico dentro del contacto de improvisación, las conclusiones serían que en el contact se normaliza el contacto físico y esto es positivo para las personas que tengan poco contacto físico en sus vidas o que les cueste porque vivimos en una sociedad individualista donde hay poco contacto físico y en la que además en los últimos años se ha censurado por ser transmisor de la COVID-19. Usky habla del cuerpo sensible que baila contact y cómo el tacto nos conecta con emociones o vivencias como son la identidad, el deseo, el vínculo, la fragilidad, el apego y la pérdida. Las emociones nombradas suelen aparecer en una terapia sexual, por lo que una persona que al bailar contact se conecte con sus emociones las podrá reconocer a través de su cuerpo y después analizarlas con su sexólogo. Con el contact se despierta la intuición, se conecta con el saber del cuerpo y se recupera parte de nuestra animalidad. Para Mireia Darder, las mujeres deben recuperar su agresividad, entendida esta como la fuerza y la capacidad de poner límites, vetada por años de patriarcado dominante, y así ser más dueñas de sus deseos sexuales. ¿Y qué decir de la improvisación en el contact aplicada a la terapia sexual? Pues que la improvisación es una herramienta que empodera a través de facilitar la toma de decisiones por el mero hecho de exponerse a no saber qué va a pasar, a la mirada de las otras y a la mirada propia, y terminar resolviéndolo con la danza. Además, el contact fomenta la creatividad porque se ha de elegir entre las distintas posibilidades de movimiento y de relación con el espacio, con el tiempo y con las demás personas. Y ser creativa en sexualidad es positivo porque promueve los cambios y las fantasías. La curiosidad del contact se materializa en el juego, entendido en su vertiente más infantil, caer juntas, desequilibrarnos, desestabilizarnos, lo que supone redescubrir el placer que propicia el juego corporal, que muchas veces está perdido por las exigencias de la vida adulta. Y el juego del contact trasladado a la sexualidad es muy enriquecedor porque es un sexo más placentero, más jugado, que incluye risas, tonterías, fantasías y que también fomenta la complicidad de la pareja. La comunicación en el contact de improvisación favorece la flexibilidad relacional por facilitar la toma de decisiones y familiarizarse con el consentimiento no verbal. La flexibilidad relacional en una terapia individual supone que el individuo sea capaz de cuestionarse creencias sexuales o introyectos que le estén perjudicando. Y si se aplica a una terapia de pareja, supone tener más capacidad de negociación.
Además, al bailar contact se observan los patrones de relación propios y ajenos. Si la contactera conoce la teoría del apego, podrá identificar los apegos bailando contact. Reconocerá a una persona en un baile más evitativo que huye del contacto o que cuando se da lo mantiene poco tiempo, y al contrario podrá identificar a alguien ansioso cuando busca mucho la interacción y cuando se da le cuesta soltarla. De igual modo, una persona con un apego seguro tendrá unos bailes que fluyan dentro de una coherencia entre el inicio, el desarrollo y el fin. Y este conocimiento de los patrones puede suponer que la persona decida seguir con ellos o que intente cambiarlos. Y por otro lado, al reconocerlos en una pareja, puede generar una respuesta sensible, empática con los requerimientos emocionales de la otra persona, como destaca Gómez Papiain. Me gustaría mencionar la relación entre el contacto, improvisación y la sexualidad somática, que es algo que he descubierto haciendo este trabajo y que se asemeja mucho a mi propuesta. Y ambas reconocen el tacto como un lugar de investigación, ya sea propia o compartida, donde aprender los posibles contactos físicos. Otras similitudes encontradas son en referencia al movimiento espontáneo como parte del autoconocimiento, la creatividad, la complicidad y el hecho de fomentar el placer a través del juego. También ambas disciplinas reconocen que el contacto físico conecta con las emociones y los traumas, y que si además se acompaña de una terapia sexual, el trabajo a través del contacto puede ser un lugar de sanación. Y por último, ambas potencian el consentimiento como parte fundamental de la relación. El hecho de que exista una disciplina que lleva decenas de años trabajando la sexualidad desde un enfoque somático, corporal, apoya la hipótesis de mi trabajo. Vamos a ver las posibilidades de incorporar el contacto de improvisación a la terapia sexual, teniendo en cuenta que el análisis de las experiencias bailando contact pueden provenir de que la paciente las hace conscientes o de que las observa la profesora de contact, y además es sexóloga. No es una limitación que la sexóloga no sepa de contact, pero ayudaría si al menos conoce sus principios y sus características principales. En este esquema os presento una persona que baila contact y hace terapia sexual. Puede ser una terapia individual o una terapia de pareja. Y dentro de la terapia individual, pues la sexóloga puede ser profesora de contact o no serlo, en cuyo caso, si es profesora de contact, la terapia sexual puede ser en consulta o puede ser en grupo, si todas las personas que acuden a la clase de contact desean trabajar su sexualidad. Si la sexóloga no tiene experiencia en contact, pues la paciente acudirá a unas clases de contact con una profesora y luego irá a terapia sexual individual y analizará en consulta lo que le haya supuesto haber bailado contact en relación a su sexualidad. Y el esquema es el mismo cuando estamos en terapia de pareja, en función de la sexóloga y en función de si lo hacen en grupo o en consulta individual. Para terminar, mis conclusiones es que el contact es una danza que se interpreta por los que no la conocen muchas veces de sexual, pero que se suele vivir desde dentro como no sexual y resultar positivo para trabajar la sexualidad, por muy trabalenguas que parezca. Este TCM es un estudio novedoso, ya que solo he encontrado una única publicación anterior que proponga el contact como beneficioso para la terapia sexual. Las aportaciones del contact a la terapia sexual son numerosas y suponen una variedad de opciones a trabajar, que a modo de resumen serían: no enjuiciar, aceptar la imagen corporal, disminuir las exigencias en torno al desempeño sexual, desmitificar los roles de género, promover la aceptación de la pareja, cultivar la espera, potenciar el erotismo por el contacto físico, la espera y el juego, abandonarse a las sensaciones con el despertar del cuerpo, fomentar el egoísmo positivo, trabajar con los límites físicos, psicológicos y emocionales, normalizar el contacto físico, conectar con emociones y reflexiones que se analizarán en terapia sexual
facilitar la toma de decisiones, potenciar la curiosidad y la creatividad, familiarizarse con el consentimiento no verbal y la flexibilidad relacional y aprender sobre patrones de relación y de apego. Pues espero que se me haya oído. Muchas gracias y hasta aquí mi presentación.